en este ciclo de Mariología, en donde estamos intentando conocer un poquito más de la Virgen, nuestra Madre. Hoy quiero hablarles del último de los dogmas que ha sido definido sobre la Virgen María, que es la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Acá tenemos un cuadro que es de una reconocida pintora argentina, ni más ni menos que Raquel Forner, pero que no corresponde mucho con su modo de pintar, porque en realidad fue algo que hizo devocionalmente, ¿no? Es decir, no tiene su forma pictórica de expresarse, y toma la forma en que tradicionalmente, sobre todo a partir de Murillo, se representa la Inmaculada Concepción, que justamente se la representa en el momento en que asciende en cuerpo y alma al cielo. Bueno, ustedes saben que la Iglesia siempre creyó que sobre el momento del fin de la vida terrena de la Virgen había un misterio, y por eso evitaba decir la palabra muerte, y se hablaba de dormición o de la palabra tránsito, pero nunca se decía la palabra muerte de la Virgen María. De hecho, los orientales, a partir del siglo VI, es decir, del año 500, ¿no? bien en el inicio de la Iglesia, ya tienen una celebración acerca de la dormición de la Virgen y de su ser llevada en cuerpo y alma al cielo. Y nosotros, en Occidente, en Roma, ya tenemos esta celebración a partir del siglo VII, es decir, de los años 600, también muy al inicio de la organización de la Iglesia. Así que la Iglesia siempre creyó que había algo raro, ¿no es cierto?, en el momento en que la Virgen deja de tener su existencia histórica y pasa a estar en el cielo, ¿no? Lo que nosotros en cada uno de nuestros casos llamamos la muerte, ¿no es cierto?, de una persona cuando termina nuestra existencia en esta tierra y empieza nuestra historia en el cielo. Bueno, eso sobre la Virgen está como indefinido, como borroso. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque de alguna manera se piensa que la Virgen sobrevivió históricamente 14 años a Jesús. Los últimos 9 años de esos 14 años lo vivió en la ciudad de Éfeso, junto al apóstol San Juan. Y la tradición es que vivía en esta tierra, pero que ya estaba en el cielo de alguna manera, porque su corazón estaba junto a Jesús. Y que cuando se da el tránsito de la Virgen, es decir, termina su vida histórica para empezar a vivir su vida gloriosa, está más en la tierra que en el cielo. Es decir, la Virgen como que tiene una débil línea, ¿no es cierto?, entre el más acá y el más allá. Bueno, eso la tradición siempre lo creyó, siempre lo tuvo, nunca pensó que había una tumba de la Virgen María donde estuvieran su cuerpo, ¿no es cierto?, sus reliquias. Eso era importante porque los primeros cristianos veneraban mucho, ¿no es cierto?, las tumbas de los santos, y hubieran venerado claramente el lugar donde estuviera la Virgen. Tampoco existe una tumba de San José, curiosamente, ¿no es cierto?, es decir, ni nunca la tradición ha dicho, ¿no es cierto?, en este lugar está enterrado él, ¿no? Siempre la tradición habló como de algo indefinido. Y ya le digo, la celebración celebró que la Virgen o no había muerto o había pasado de esta vida a la otra. Eso también como una consecuencia de no tener pecado original, ¿no es cierto? Y entonces que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo, es decir, que hay una resurrección anticipada. Todos nosotros vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo en el momento que, después del juicio final, resuciten todos los muertos. Entonces nuestra alma es inmortal y entonces nunca va a morir y siempre va a estar en el cielo o en el infierno. Esperemos que en el cielo. Y después de la resurrección de los cuerpos,
nuestro cuerpo va a estar allí donde esté nuestra alma. Pero en la Virgen ya se da desde el mismo momento de su muerte, y eso es lo extraordinario. Y se da evidentemente como un privilegio porque ese cuerpo es muy particular, porque imagínense que ese cuerpo es el lugar donde estuvo Jesús, donde vivió Jesús 9 meses, ¿no es cierto? Donde Jesús fue gestado, entretejido, ¿no? Ese cuerpo es el primer sagrario, entonces evidentemente ese cuerpo es un cuerpo muy particular. Y entonces Dios no permitió que ese cuerpo, que lo amó tanto, que lo acarició tanto, que lo amamantó, que le dio calorcito, ¿no es cierto?, que le dio tantos besos y tanto cariño, ¿no es cierto?, en su vida, que ese cuerpo conociera la corrupción como conocen todos nuestros cuerpos. Y entonces ese cuerpo fue llevado en cuerpo y alma al cielo. Bueno, hay distintas tradiciones. Algunos dicen que la Virgen subió en cuerpo y alma al cielo desde la ciudad de Éfeso, donde vivía, como les digo. Otros dicen que la Virgen vuelve a Jerusalén para un primer encuentro que hay entre los apóstoles en Jerusalén, y que es ahí donde sube al cielo, y por eso hay también en el monte Sión, muy cerquita de Jerusalén, muy cerquita del cenáculo, ¿no es cierto?, una basílica en donde se recuerda la Asunción de la Virgen. Son dos tradiciones, pero siempre la tradición afirmó que la Virgen había subido en cuerpo y alma al cielo. ¿Cuál es el argumento moral, ¿no es cierto?, que nosotros pensamos? ¿Por qué la Virgen no sufrió la muerte como sufren las otras personas? Bueno, nosotros creemos que la Virgen, dos cosas. Primero, no tenía nada que aprender de la muerte, porque la muerte, que es una de las consecuencias del pecado original, Dios la permite para que el hombre que quiere ser como Dios se dé cuenta que no es Dios. Entonces, un hombre que es muy poderoso, que es muy lindo, que es muy rico, que es muy inteligente, que es muy capaz, muchas veces en la cresta de la ola piensa que es como Dios. Pero ese mismo hombre, cuando está viejo, cuando está cachuzo, cuando está enfermo, cuando se siente solo, cuando es pobre, ahí se da cuenta que no es Dios. Bueno, evidentemente, como dice San Francisco de Asís, nuestra hermana muerte viene a traernos ese último salvavidas. Es decir, si nosotros no la aprendimos por las buenas, por el ejemplo de Jesús y de los santos, de que Dios es Dios y nosotros no, bueno, la aprendemos en ese momento, ¿no es cierto? En el momento en que estamos por morir, todos los hombres nos damos cuenta de nuestra finitud, de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza. Yo, como sacerdote que ha acompañado la muerte de tantas personas, se los puedo asegurar, ¿no es cierto?, ¿no?, que es un momento en donde el hombre siente muy particularmente su pequeñez y siente muy particularmente la grandeza de Dios, ¿no? Ahora, eso que nos tiene que enseñar la muerte a todos nosotros, a la Virgen, imagínense que en el momento en que es jovencita, linda, y un ángel le dice que va a ser la madre de Dios, ella dice: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". Es decir, que evidentemente la Virgen no tenía ningún humo, ni se creía nada muy especial, ni nada. Entonces, evidentemente, la Virgen no tenía nada que aprender de la muerte no tenía ninguna enseñanza que darle a ella, ¿no es cierto? Y por esa razón, es decir, la muerte no tenía nada que traerle, ¿no es cierto?, a la Virgen de bueno el padecerla, ¿no? Y por esa razón, evidentemente, Dios no consideró que fuera necesario que la Virgen padeciera la muerte. Por otra parte, positivamente, nosotros creemos de qué murió la Virgen. Es decir, la Virgen murió de un infarto, la Virgen murió, no sé, de un ataque o lo que fuera. No, la Virgen murió de amor, pensamos. Es decir, que en cada respiración de la Virgen era tanto su anhelo de estar con su hijo, su deseo, ¿no es cierto?, de estar con él,
que era como que el alma se le salía en cada respiración para irse al cielo, ¿no? Y que cada vez era más intenso, ¿no es cierto?, su deseo de cielo, y que en un momento, en esa respiración, ¿no es cierto?, en ese deseo, ¿no es cierto?, de Dios, en donde su aire salía de ella y después volvía a entrar para llenar sus pulmones, en un momento su aire salió de ella para irse con su Hijo amado y ya no volvió a sus pulmones, ¿no es cierto?, sino que ese fue el momento de su tránsito, de su dormición, ¿no es cierto?, es decir, el momento en que está esa línea tan indefinida, ¿no es cierto?, del fin de su etapa terrena para empezar su vida celestial. Bueno, esto fue definido curiosamente hace muy poco, ¿no es cierto?, en 1950. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, es decir, que muy cercano a nosotros, definió el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Evitó decir la palabra muerte, porque ya les digo, algunos hablan de dormición, otros hablan tránsito, unos dicen muerte y resurrección anticipada, y entonces sobre eso no dijo nada, pero lo que sí dijo es que el cuerpo y el alma de la Virgen están en el cielo. Y para eso utilizó la palabra asunción. Vieron que cuando nosotros decimos sobre Jesús, decimos la ascensión de Jesús, ¿no es cierto? Es decir, 40 días después de la resurrección, Jesús subió a los cielos. Y utilizamos la palabra ascensión. Con eso queremos decir que Jesús subió a los cielos, pero por derecho propio, porque Él es Dios, es decir, fue al lugar que le corresponde, ¿no es cierto?, al lugar que es suyo, ¿no es cierto?, subió a los cielos. En cambio, cuando hablamos de la Virgen, hablamos de asunción de María en cuerpo y alma al cielo, porque no es que simplemente subió a los cielos, sino que fue llevada a los cielos, ¿no es cierto? Es decir, no es que a ella le corresponda por propia naturaleza, ¿no es cierto? A los hombres nos corresponde estar en la tierra, ¿no es cierto? Bueno, a ella le correspondió por un privilegio, ¿no es cierto?, que Dios le concedió, el ser llevada en cuerpo y en alma a los cielos. Y eso es lo que nosotros celebramos el 15 de agosto.